fue esto de ganar ese premio? Porque vos sos una persona que es imposible que te preocupes mucho a lo mejor por un premio, ¿no? Porque sos sólido en lo tuyo y bueno, se gana. Y de pronto, este premio, ¿cómo fue? Me sorprendió. ¿Te sorprendió? Sí, absolutamente. Sí, y me pasó algo extraño que lo mencionaba cuando fue la entrega, lo que provocó la emoción y el llanto de mi maestro de sexto grado que estaba ahí, porque le avisé, sigo estando en contacto con él, José Svarman, una persona muy importante en mi vida, porque fue el primero que atisbó que algo pasaba conmigo y la literatura leyendo las composiciones escolares, y le avisó a mi mamá. Le dijo, mira... ¿A tu mamá? A mi mamá, claro. Dijo, quiero hablar con tu mamá. Que mi mamá me decía, ¿qué hiciste? Digo, no hice nada. Leyó una composición y me dijo que vayas a hablar. Bueno, y mamá fue un poco desconfiada y él le dijo, Aide, este chico escribe bien. Y mi mamá, pobre, en mi casa no había biblioteca. Había un solo libro que se llamaba El médico en casa. Al margen de algún bestseller que leía mi papá sobre guerra y que así como aparecía, desaparecía, no había una biblioteca propiamente dicha. Y mi mamá empezó, así guiada por la intuición, a comprar estos libritos de la colección Salvat de clásicos, que eran los anaranjados eran narrativa, los verdes eran divulgación, los azules eran teatro, que nunca leí, obviamente, porque no tenían ilustraciones, yo tenía 11 años. Pero se conformó una pequeña biblioteca. Lo que quiero decir es que este maestro de algún modo propició cierta deriva, ¿no? Cierto transcurrir. Ahora, qué emocionante encontrártelo en la Feria del Libro. Que haya ido. Que haya ido, sí, ¿no? sí. No, y en el momento que me anunciaron, después me di cuenta, me acordé de esa carta que le había escrito Camus cuando ganó el premio Nobel, haciendo, obviamente, no es que creo que el premio de la crítica es el equivalente al premio Nobel, pero él cuando recibió el premio Nobel tenía 43 años, era muy joven, le escribe una carta pocos días después a su maestro, que tuvo un papel muy importante en su desarrollo, porque la abuela de Camus quería que terminado el primario él se dedicara a algún oficio. Y él fue a ver a la abuela y le dijo, no señora, si hace eso está equivocada, él tiene que ir a la universidad, ¿no? De algún modo también marcó el rumbo. Y él decía en esa carta algo que a mí me pasó. Le dice al maestro, cuando me dieron este premio, primero pensé en mi madre y después pensé en usted. Y ahí me pasó exactamente lo mismo, por eso conecté con Camus, ¿no? Primero pensé en mi madre. Sí, y después pensé en el maestro. Impresionante, ¿no? Cómo te puede marcar un maestro. Absolutamente. Impresionante. Sí. La producción, ya son varios tomos, me parece, ¿no? 15 libros, 16, no estoy seguro. Casi nada. 15 libros, 16. Sí, no estoy seguro. Entre lo que hay novelas, cuentos, ensayos. Poesía. Ajá, sí, mucha poesía, ¿no? Sí, al principio escribí poesía sobre todo. Y varias cosas. De esas novelas, ¿cuáles te gustan más a vos? Me gustó mucho una que se llama Celeste y Blanca porque descubrí una especie de sistema con el que podía haber seguido escribiendo eternamente, que era una especie de narrador que está continuamente haciendo digresiones. Fue la única vez que me divertí verdaderamente escribiendo, con una libertad absoluta. Porque la trama de la novela es medio un chiste, porque la trama de la novela está contada en las primeras líneas. Esta es la historia de dos princesas que fueron seducidas, abandonadas, y todo terminó así, o sea, como en los cuentos de hadas. Y todo lo que sigue después es pura digresión. Con lo cual funcionaba un poco como restos diurnos, o sea, yo me sentaba a escribir y contaba lo que me había pasado en el día prácticamente. Me divertí mucho. La quiero mucho esa novela por eso, porque es el único momento en que sentía que me divertía y que podía seguir escribiendo eternamente. ¿Se consigue? Sí, la editó Eterna Cadencia. Hubo un momento en que dije, bueno, basta, pero hubiera podido escribir una novela de 1000 páginas así, ¿no? Repetí el título. Celeste y Blanca. Que la voy a ir a comprar ahora. Sí, yo soy así. Son dos princesas. Me vuelvo loco. Es muy divertida. Y algo que nunca te pregunté, el idioma italiano. Sí. ¿Qué pasó con eso? Porque traducís del italiano todo. Doy clase de italiano. Por eso, sí. en la Dante. No, no sé si puedo hacerle el aviso. Sí, no importa. El Centro Universitario de Idiomas, el CUBI. Claro, el CUBI, exactamente. Pero traducciones muy buenas del italiano. ¿Cómo es tu relación con el italiano? Bueno, yo provengo de familia italiana. Bueno, por eso, pero... Y lo que me ocurrió fue... ¿Hablaban italiano en tu casa? No. Y sí. Claro. O sea, de algún modo... lo que me pasó a mí, lo que le pasa a cualquiera que tiene ascendencia italiana, y es que un buen día descubre que aprende un idioma que ya sabía.
en realidad. O sea, vas descubriendo a medida que lo aprendes que todo te resulta medianamente familiar y conocido. De modo que, de algún modo, sí, antes de aprender italiano, creo que yo ya sabía italiano. Aprendí italiano en Italia cuando me fui allá a vivir. Bueno, ahí no sabía, viviste en Italia. Viví en Italia, sí, viví 4 Claro. años en Italia. Bueno, claro, ahí está el punto, ¿no? En También. Milán. Pero traducir es todo un arte, ¿no? Traducir o sea que siempre digo, yo podría dejar de hacer muchas cosas, podría abandonar el periodismo, podría dejar de escribir incluso, creo que podría, pero creo que no podría dejar de traducir, jamás. Yo si no tengo nada que traducir, me invento algo para traducir, siempre tengo algo para traducir igual, pero si no me invento algo para traducir, estoy siempre traduciendo algo, realmente es una actividad que me fascina. Hablemos de El náufrago sin isla. ¿Cómo nació? El náufrago. Sí, se me ocurrió, bueno, de hecho soy un gran lector de novelas de náufragos. Gran lector en el sentido en que siento debilidad por las novelas de náufragos. No te digo que las leí todas, pero novela de náufrago que acá en mis manos la leí y la seguiré leyendo. Y de pronto estaba traduciendo un libro del italiano, de un periodista italiano que se llama Graziano Graziani, que escribió un libro que se llama Atlas de las micronaciones. Y contaba la historia de una pequeña isla a mediados del siglo XIX en la costa sur de Sicilia, una isla volcánica que había surgido de pronto. Y en ese momento justo pasaba una nave francesa y los franceses decidieron que era una isla propia, le pusieron un cartel que decía propiedad de la Francia. Y después se la disputaron los ingleses. También empezó una pequeña disputa porque era un centro neurálgico importante en el medio del Mediterráneo. Una isla en erupción era. Y los sicilianos, que estaban a 30 kilómetros de ahí, mandaron un vulcanólogo, cosa que ni los franceses ni los ingleses tenían, vulcanólogo. ¿Para qué quieren un vulcanólogo? No tienen volcanes. Y entonces este señor hizo una observación desde un barco y llegó a descender en los momentos en que la actividad decrecía y llegó a bajar un poco a una isla mínima, una isla del tamaño de un fortín, una cosa muy chica. Y escribe un informe diciéndole a los sicilianos, no se preocupen, que en 2 meses esta isla vuelve a hundirse. Y efectivamente, 2 meses después, la isla se hundió y hoy se puede visitar, hay tours de buzos que van en barco a 30 kilómetros y bajan, y la isla está a 8 metros bajo el nivel del mar, la cima de la montaña está a 8 metros bajo el nivel del mar. O sea que es verdad. Sí, le sacan fotos al cartel que dice propiedad de la France. Espectacular. Y entonces me di cuenta de que no había leído una novela de náufrago donde un náufrago se encontrara con una isla de ese tipo. En general las islas están llenas de peligros y venenos, pero en un sentido son siempre hospitalarias porque dan algo, o sea, te dan refugio, te dan plantas, te pueden dar fieras también y te dan peligro, garras, pero te da alimento por lo general. En cambio, esto es una isla que no te da absolutamente nada, nada. Y lo que hace este personaje este náufrago que se encuentra con esa isla, se queda circunnavegándola. ¿Por qué? Y porque al final del día, cuando se hace la noche, es testigo de una especie de espectáculo único, de una belleza inconmensurable, que él considera, es un monje, el protagonista, piensa que es una especie de regalo divino, ¿no? Y encuentra incluso en esas condiciones terribles, asediado por el sol, ¿no? Tiene pocas provisiones, etcétera, sin agua, consigue disfrutar de la belleza, ¿no?